Bienvenidos a Semana Televisión, un gusto estar aquí con ustedes, gracias por acompañarnos. Estamos con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Alcalde, un gusto saludarlo a esta hora en Semana. Un saludo, Yesido, un saludo a usted, muchas gracias a todo el equipo de Semana y a los que nos acompañan en esta transmisión. Bueno, alcalde, la primera pregunta que todo el mundo se hace es ¿cómo está de salud? ¿Lo vemos ya mejor, recuperado? ¿Cómo se siente en estos momentos? Bien, mejor. Afortunadamente, pues fue una apendicitis un poco más complicada de lo originalmente presupuestado, pero ya superada y afortunadamente pues no se agravó como ocurre muchas veces en ese tipo de cirugías, pero ya bien y ya listo, dedicado a enfrentar estos retos que tenemos en la ciudad, particularmente el tema de seguridad. Sí, alcalde, ¿tuvo algún temor en su momento de que algo malo le pudiese pasar cuando estuvo internado, cuando tuvo que volverse a internar por segunda vez? ¿Alcanzó a pensar en algo complejo, difícil? No, yo no pensé que fuera a desagravarse realmente. Lo que pasa es que necesitaba atención médica, eso sí sabía, pero no que fuera a ser grave realmente. Lo que ocurrió, Jessy, es que yo pensé que yo llevaba más o menos 36 horas de evolución de la apendicitis cuando fui internado. Y según me dijo el médico, él cree que eso llevaba fácilmente el doble que eso de proceso. Entonces, pues era una apendicitis un poco más compleja y más evolucionada de lo que ha debido ser, por cuenta de que tal vez no le puse atención pensando que el dolor que tenía no era grave. Es un llamado de atención. Cuando hay algo raro y no siente algo raro, hay que ir al médico. Así es, alcalde, pero bueno, nos alegra mucho, alcalde, que toda la recuperación vaya muy bien y entremos en materia. Como usted lo ha dicho, alcalde, su gran desafío en estas primeras semanas al frente de la alcaldía de Bogotá ha sido la inseguridad, esta ola de inseguridad tan tremenda que está azotando a Bogotá. ¿Considera usted, alcalde, que esa es la peor herencia que recibió de su antecesora Claudia López? A ver, Jessy, yo desde el proceso electoral sabía que el tema de la seguridad iba a ser el principal reto. Lo tenía claro, lo hablamos inclusive muchas veces con usted, lo hablamos en campaña, en los debates. Ese es un tema que no es nuevo. Bogotá tiene un problema grave de seguridad, no es un problema de percepción. Y yo sabía que ese iba a ser un reto. Nos encontramos además con unas organizaciones criminales fortalecidas en Bogotá, fortalecidas, actuando con mucha fortaleza. Infortunadamente, cuando llegamos, nos encontramos con una desarticulación de los actores que tienen que unirse para trabajar, para garantizar la seguridad, y me refiero a una desarticulación entre policía, alcaldía de Bogotá con Secretaría de Seguridad, Ejército, Fiscalía, y una desconexión con lo que es la labor de construir confianza con la ciudadanía y con el sector privado. Claro, yo me imagino el sector privado y la ciudadanía en medio de una pelotera entre las autoridades competentes de luchar contra la inseguridad, pues quedan un poco en medio del sándwich. Y eso fue lo que encontramos. Nosotros empezamos implementando una nueva estrategia operativa en el marco de las herramientas que hoy tenemos, que se van a fortalecer con el tiempo porque vamos a tener un nuevo plan de desarrollo con recursos propios, con un presupuesto propio, que eso nos va a ayudar mucho, pero somos conscientes que no podemos esperar y que teníamos que actuar desde el primer día con lo que tuviéramos, y así lo hemos hecho. Esas herramientas y esa estrategia nueva ha producido algunos resultados en algunos frentes, pero nos faltan otros resultados, obviamente. ¿Qué resultados hemos tenido? Hemos logrado reducir el homicidio en un 13% en comparación con los primeros 50 días del 2023, un resultado importante. Hemos logrado reducir, por ejemplo, el hurto a personas, pero hemos visto una nueva modalidad, una movilidad más frecuente de hurto en ciertas zonas comerciales de Bogotá que la ciudadanía ha visto en los últimos días, que obviamente también son el reflejo de esa desarticulación. ¿Y a qué me refiero, Jessy? En el caso del hurto a algunos comercios, uno ve que la alerta que genera el comercio cuando ocurre el delito es a una empresa de vigilancia privada. Eso está bien, pero si no alertan inmediatamente a la policía, no va a haber una reacción inmediata a la policía. Tenemos que articular mejor eso. Entonces, en eso estamos trabajando. Sí. Yo soy consciente que este es un problema de realidad, no de percepción. Creo que hay algunos resultados que se han logrado, pero creo que nos faltan otros y tenemos que luchar para que estos hechos que hemos visto en los últimos días, en las últimas semanas, no se repitan. Y un problema, alcalde, heredado de Claudia López. Usted es consciente de eso y sabe que heredó ese problema, que es un problema estructural heredado. Siempre dije que la seguridad había sido uno de los fracasos de la alcaldesa Claudia López, siempre lo dije. En el proceso, además es evidente, o sea, si usted mira las encuestas de la ciudadanía del último año y medio,
Ese era el tema principal para la ciudadanía por lo que se estaba viviendo. Ahora hemos visto, infortunadamente, una expresión, digamos, más frecuente en algunos puntos de la ciudad de cierto tipo de acciones criminales como los hurtos a comercios, a establecimientos de comercio como restaurantes, que nos han afectado bastante, que son una realidad, que tenemos que trabajar frente a ellos. Tenemos algunos indicios de quién está haciendo eso y cómo lo está haciendo. Se está trabajando con investigación. No quiero dañar las investigaciones para que produzcan resultados rápidamente, pero efectivamente el problema de seguridad viene de atrás. Encontramos situaciones muy complejas, estamos trabajando para resolverlas. No se logra de la noche a la mañana, pero somos conscientes de que se requieren resultados rápido. Estamos actuando para lograrlo. Sí, alcalde, ¿por qué llegamos hasta este punto tan crítico en materia de seguridad? ¿Qué logró usted evidenciar cuando recibió la alcaldía y ve lo que está pasando hoy? ¿Cuáles creen que fueron esas razones para llegar a lo que estamos viendo hoy? Bueno, varias. Como ya le mencionaba, Yesid, una es la desarticulación entre los que tienen una responsabilidad en la política de seguridad. Esa falta de articulación entre los actores genera una problemática grave. Aquí no había que ponerse a pelear, sino ponerse a coordinar y articular. Segundo, pues yo sí veo unas organizaciones criminales fortalecidas que se dedican a diferentes crímenes, a lo que se llama ahora multicrimen, particularmente al negocio del narcotráfico. Esos recursos les permiten operar, les han permitido fortalecerse, buscan tener control de algunas zonas en los mercados ilegales. Pues ahí eso se dejó crecer, yo creo que se dejó crecer. Tercero, ha habido problemáticas en términos de judicialización en el pasado, y eso pues afecta mucho, la gente frustrada porque capturan los delincuentes, salen libres, y eso pues lleva a que se repitan y se repitan y se repitan los hechos de delincuencia. Por eso nosotros, una de las prioridades que vimos desde el primer día era trabajar en articular bien a todos los actores. Por eso nos sentamos con la Fiscalía, por eso nos sentamos entre Policía, Fiscalía, Secretaría de Seguridad, y nos pusimos en la tarea de que se hiciera, digamos, un aporte conjunto a los procesos que llevaron a judicialización efectiva. Por eso hemos logrado, por ejemplo, que en casos como hasta ahora, hechos como la banda del Sendero, los que afectaban la seguridad en los cerros orientales, en la Calera, que fueron capturados la semana pasada, 8 miembros de esa banda, pues la judicialización fuera efectiva. Eso es muy importante. Entonces veíamos problemáticas de judicialización que se han venido corrigiendo. Y hay problemáticas también en lo que tiene que ver con el tema carcelario. Yesid, en Bogotá, esta cifra de pronto no la he mencionado yo en otro escenario. Cuando llegábamos a la alcaldía en enero teníamos más de 2.800 personas detenidas en estaciones de policía en Bogotá, cerca de 2.900. Se hizo un esfuerzo para trasladar a muchos de los que están en estaciones de policía, por ejemplo, los que son ya condenados, que vayan eventualmente a cárceles como les corresponde, el IMPEC, no a estar eventualmente en estaciones de policía. Y se hizo un esfuerzo que permitió evacuar más de 450 de estos detenidos en cárceles. Entonces usted diría, el resultado es que ahora tenemos 2.500 o 2.450. No, tenemos 2.900. ¿Por qué? Porque se ha hecho un esfuerzo de captura muy fuerte. Se están capturando más de 75 personas al día en este momento en Bogotá, entre capturas en flagrancia y capturas por orden judicial. Entonces se está haciendo un esfuerzo muy grande de capturas en este momento. Eso requiere de una mayor capacidad carcelaria, tanto en lo que tiene que ver con los que están privados de la libertad hoy de manera problemática en URIs, en estaciones de policía, como capacidad en las instituciones del IMPEC. Ese es otro problema que ha afectado también la seguridad en nuestra ciudad. Sí, en ese tema, alcalde, ¿es verdad que, por ejemplo, durante la alcaldía de Claudia López no se compró ni una sola cámara de seguridad? Bueno, se hizo un esfuerzo. A nosotros nos van a entrar unas cámaras este semestre que fueron contratadas por esa administración. Son 90 cámaras LPR, que son cámaras que tienen la capacidad de reconocer placas. Eso ayuda eventualmente a poder hacer seguimiento en tiempo real a motos o a vehículos que son hurtados o utilizados para un hurto o para un delito. Y otras 210 cámaras que tendrán eventualmente mayor definición de las que tenemos en el resto de la ciudad hoy. La verdad es que fueron muy pocas. Bogotá necesita muchas más, muchísimas más. Yo sí lo voy a apostar en el plan de desarrollo a fortalecer el componente tecnológico, no solamente en número de cámaras, que es importante, sino también en el software que permita que esas cámaras se utilicen para poder reaccionar inmediatamente, para que haya una alerta inmediata cuando ocurre un delito
que se identifica en una de estas cámaras, que no tengamos que tener un policía mirando cada cámara, sino que eventualmente podamos tener una herramienta tecnológica que nos alerte una situación de delito. Y segundo, eso tiene que venir acompañado de capacidad de reacción, capacidad de policía. O sea, si no, no logramos mucho. O sea, la tecnología es una herramienta que nos permite ser más eficientes, que nos apoya, que nos ayuda, que sirve para la judicialización, pero tenemos que tener mayor capacidad de reacción también. Sí, alcalde, usted ha anunciado un plan de choque, dice que ya empieza a haber algunos resultados, se necesitan más sin duda alguna, pero ¿qué tanto ese plan de choque depende del gobierno nacional y qué tanto depende realmente de la alcaldía de Bogotá? ¿Qué tanto depende realmente de usted? Bueno, dos cosas, Jessy. En el país estamos viendo una situación de seguridad en general muy compleja, no es solamente en Bogotá. En muchas regiones del país se está viendo una situación difícil. En Bogotá tenemos una expresión de eso, obviamente. Entonces hay una coyuntura nacional, que es el contexto en el cual esto está ocurriendo. Ahora, frente a herramientas para poder enfrentarlo, yo he dicho, hemos tenido el apoyo del general Salamanca, hay que decirlo, el general Salamanca nos apoyó con cerca de 450 policías que se quedaron en Bogotá en diciembre, que iban a ser solamente temporales y se quedaron definitivamente. Nos ha ayudado con 150 efectivos adicionales en las últimas 2 semanas para fortalecer la investigación criminal y la inteligencia, que para mí es la prioridad, porque no necesitamos, claro que necesitamos más policías, pero nunca vamos a poder tener un policía en cada esquina para reaccionar a un delito. Necesitamos es tener capacidad de investigación que permita desarticular bandas, identificar a todos sus miembros, ir tras las finanzas de la banda y poderlos llevar ante la justicia. Y para eso la capacidad en investigación criminal y en inteligencia es muy importante, por eso la llegada de esos 150 es importante. Ahora, eso sigue siendo insuficiente. La Nación nos ha prometido que en el plan 20.000 de la policía van a llegar un número significativo de esos 20.000 a Bogotá. Obviamente confiamos en que así sea, eso va a ser fundamental para Bogotá. Entonces, en esos aspectos hemos recibido un apoyo hasta ahora que ha sido positivo, pero esperamos mucho más, obviamente, para poder ser más efectivos para enfrentar el delito. Dos temas puntuales, alcalde, para pasar a otros temas de Bogotá, que tienen que ver acá con los temas de seguridad. El primero, ¿va a militarizar las calles de la ciudad, sí o no? Mira, hay zonas donde hay patrullajes militares alrededor de cantones militares, alrededor de zonas de protección ambiental, también en estrategias contra la extorsión con el cable del ejército, donde hay presencia militar. Eso existe, está operando y se va a mantener. Ahora, no vamos a poner al ejército, obviamente, a cumplir una función de policía, porque no le corresponde ni tiene la capacidad ni el entrenamiento para hacerlo, pero sí va a apoyar en labores, repito, de patrullaje en ciertas zonas alrededor de cantones militares, de zonas de protección ambiental, y va a seguirnos apoyando en la lucha contra la extorsión, que es fundamental y donde tiene una responsabilidad. Pero no vamos a ver, por un ejemplo, a militares, no sé, protegiendo el Parque La 93 o militares por la carrera 11 o por la carrera 13. No van a hacer esas militares por toda la ciudad no, por toda la ciudad no, pero en algunas zonas donde se amerite, por lo que le decía y los elementos que le mencionaba, sí va a haber presencia de militares. Perfecto, alcalde. Y segundo, ¿va a flexibilizar el porte de armas de fuego como también lo están pidiendo algunos sectores políticos? Pues mire, yo estoy dispuesto a dialogar eso, pero yo soy partidario más bien de ir detrás de las armas de los delincuentes, ir detrás de aquellos sitios donde los delincuentes se surten de armas para poder cometer los delitos. Tenemos informaciones que nos llevan a determinar aquellos sitios donde lo hacen, cómo lo hacen, y la orden que ha dado, pues a partir de la instrucción que yo le transmití a General Gualdrón a la policía, es ir precisamente detrás de estos sitios para quitarle las armas a los delincuentes. Yo creo que ese es el camino. El camino de armarnos todos es peligroso, es también complejo, puede llevar a situaciones de otro riesgo para otras personas. Entonces yo prefiero, más que armar a todo el mundo, es trabajar para que estemos con una fuerza pública fortalecida, con toda la capacidad, con todo el respaldo, con mayor presencia y que tenga la capacidad de ir detrás de quienes surten de armas a los delincuentes. Alcalde, le cambio de tema. Hablemos de los grandes proyectos de la ciudad. La alcaldía de Claudia López tuvo deuda y quisiera preguntarle si hoy la alcaldía que usted recibió, la recibió muy endeudada, si usted va a tener margen de maniobra para pedir más créditos para grandes proyectos. ¿Cómo está viendo la situación de las finanzas de la ciudad? Pues mire, sin lugar a dudas, la alcaldía anterior aumentó de manera muy significativa la deuda de la ciudad.
La alcaldía anterior recibió la deuda en alrededor de 3 billones de pesos y la entregó en más de 9 billones. Multiplicó por más de 3 la deuda de la ciudad. Entonces, eso es para proyectos, en algunos casos, de infraestructura estratégicos importantes, pero también evidentemente nos deja un menor margen de maniobra para poder nosotros tomar decisiones de deuda para financiar los proyectos que se requieren. Entonces, yo le digo una cosa, las finanzas de Bogotá son sanas, tenemos capacidad para pagar las deudas y los compromisos que tenemos, pero tenemos un margen de maniobra limitado por cuenta de las deudas que recibimos de la administración anterior. Eso quiere decir, alcalde, que la posibilidad de que usted emprenda grandes proyectos, por hablar de los proyectos de infraestructura, pues va a ser mínima. Le va a tocar concluir lo que ya se contrató, lo que recibió contratado, entre ellos las obras de valorización, pero va a ser muy complejo pensar en nuevos proyectos de infraestructura por este margen de maniobra que usted califica de limitado. ¿Es así? Pues digamos, no mínima, pero sí limitada. O sea, no como quisiéramos, obviamente. No vamos a poder abordar proyectos como hubiéramos querido, pero estamos buscando diferentes fuentes, buscando el apoyo de diferentes actores. La Nación financia en algunos casos de manera significativa algunos proyectos. Por ejemplo, he tenido conversaciones con el ministro de Salud para financiar infraestructura hospitalaria en Bogotá con el apoyo de la Nación. Espero que eso se concrete. Hay una apuesta de la Nación para financiar infraestructura educativa en Bogotá. Esperamos que eso se concrete. Entonces, tenemos, sin lugar a dudas, desde el punto de vista de la autonomía de Bogotá a través del cupo de endeudamiento, una limitante frente a lo que tuvo la administración anterior. Es menos lo que podremos hacer en términos de nuevas deudas, pero vamos a buscar fórmulas y vamos a trabajar en medidas de austeridad que nos permitan también reducir gastos que se incrementaron en el gobierno anterior y que podemos eventualmente reducir. Por ejemplo, le cito un caso. En la administración anterior se llegó a un monto superior a los 2 billones de pesos en contratos, bueno, órdenes de prestación de servicios, en contratos de prestación de servicios a personas. 2 billones de pesos. Nosotros estamos trabajando para reducir eso por lo menos en un 10%, para empezar a reducir gastos en algunos frentes y dirigirlos a proyectos estratégicos que requiera Bogotá. Sí, un apretón sin duda alguna, alcalde, por la situación en la que recibió usted la alcaldía en materia financiera, como nos lo está contando acá. En ese sentido, alcalde, ¿usted ha pensado en entregar un libro blanco, mostrarle a la gente cómo recibió la ciudad? Usted enfrentó en los primeros días los incendios, usted no tuvo tiempo casi que ni de posesionarse, se posesionó y le tocó irse al Cerro El Cable a estar muy pendiente de los incendios y ha tenido un inicio de una alcaldía bastante pues agitada, pero ¿ha pensado en hacer un diagnóstico y mostrarle a la ciudad cuál fue la realidad? Es decir, ¿qué ciudad recibió en materia financiera, entre otras? Pues Jessy, yo lo he hecho, digamos, en cada tema informando lo que recibimos. No he hecho un ejercicio, digamos, de un libro blanco. Yo creo que la ciudad también, digamos, necesita saber en qué están las cosas. No voy a ponerme a echar culpas y a decir tal cosa pasó por culpa de cuál o el otro. La ciudad sabe, digamos, quién es responsable de qué. Cada administración busca hacer lo que puede, a veces con buenas intenciones, a veces, digamos, fallan. Y lo que me corresponde a mí, creo yo, es mirar para adelante. O sea, decirle la verdad a la gente de lo que recibimos y empezar a decir, bueno, eso es lo que recibimos, ¿cómo lo vamos a resolver? Y eso es lo que la ciudadanía, que le digamos ahora ya, no se ponga a echar para atrás, a mirar para atrás, sino díganos con lo que recibió, válido, con problemas en financiación de obras, problemas en la seguridad, cómo va a resolverlo y qué va a hacer para que se concreten soluciones. Así es, alcalde. Hablemos del metro. Ese concepto que se está esperando de la Sociedad Colombiana de Ingenieros que contrató el gobierno nacional por más de 8.000 millones de pesos, que algunos califican de un concepto académico, pero que el gobierno y el ministro de Transporte ha dicho que sí podría llegar a ser vinculante, puede llegar a modificar la concesión más grande en la historia del país, que es la del Metro de Bogotá. ¿Ese concepto, esa sociedad, puede afectar el contrato ya en ejecución, alcalde? A ver, Jessy, yo entiendo ese contrato y ese estudio como un estudio que busca definir unos criterios o una metodología que se debe seguir para definir los criterios de costo-beneficio a la hora de proyectar, digamos, infraestructura férrea en nuestro país. Y desde ese punto de vista me parece positivo para que haya unas reglas, digámoslo así. Ahora, yo lo veo como un ejercicio a futuro, de guía a futuro para nuevos proyectos. Así lo entiendo. Inclusive le digo una cosa, cuando yo estaba en medio precisamente de la recuperación inicial en la clínica
de la operación, vi la sesión en el Congreso en directo de la Comisión de Seguimiento al Proyecto Metro, donde Rafael Fonseca, quien hablaba a nombre de la Sociedad Colombiana de Ingenieros allí, como el encargado del proyecto, manifestó claramente dos cosas que fueron para mí muy contundentes. Dijo, este es un ejercicio meramente académico, el que él lidera, no el que alguien dice que lidera, no, el que él lidera es un ejercicio meramente académico, y dijo, no fuimos contratados para decir qué hay que hacer o qué no hay que hacer en Bogotá. Ese no fue el objeto del contrato, ni es el objetivo del producto que vamos a entregar. Entonces, para mí eso es claro. Ese proceso, ese proyecto busca generar unas recomendaciones y una metodología, pero no es un proyecto o un documento o un producto que vaya a llevar a decir que hay que cambiar un proyecto como el metro, que por cierto está caminando, está avanzando, tiene ya un avance cercano al 30% en su ejecución, en su integralidad, lo cual es bien importante, y la gente va a empezar a verlo cada vez más por los pilotes que se están construyendo ya en varios puntos del trazado. Así es, alcalde. ¿Qué piensa de esa preocupación que hubo frente al compromiso financiero del gobierno Petro con los recursos del metro para este año, aproximadamente unos 800.000 millones de pesos? ¿Alcanzó a haber una duda en esta discusión del presupuesto? ¿Usted se alcanzó a preocupar, alcanzó a pensar que de pronto había un incumplimiento en serio del gobierno y que de pronto usted hubiese tenido que acudir ante un juez para que ese compromiso se honrara? Pues me preocupó que se pusiera sobre la mesa inclusive la posibilidad de no cumplir algo que está contemplado en un convenio de cofinanciación. Ese convenio es un contrato, digamos, es una obligación que la ciudad asumió con la nación y la nación asumió con la ciudad para financiar ese proyecto. En ese convenio está estipulado los pagos, está estipulado que se hacen cada semestre, se iniciaron antes de que se iniciara la obra en el 2019 y se terminan en el 2049, es decir, mucho tiempo después de terminada la obra. Es decir, no tienen que ver con el avance de la ejecución de la obra. Hasta ahora los aportes de la nación han llegado a la fiducia periódicamente. En el mes de enero de este año llegó el último por cerca de 130.000 millones de pesos. El siguiente debe llegar en el mes de julio, más o menos. Entonces me preocupó que se pusiera sobre la mesa que eventualmente eso no se iba a hacer, pero pues también al tiempo yo decía, hay un convenio firmado, hay un compromiso legal, y hay además un compromiso internacional, porque esta obra no está metida solamente en Bogotá y la nación, está la banca multilateral. Incumplir ese convenio iría en el mismo sentido de incumplir un compromiso internacional de Colombia. Claro. A propósito de la primera línea, alcalde, ¿qué le pareció el sobrevuelo en helicóptero? Vimos al ministro de Transporte, William Camargo, al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, sobrevolando la obra de la primera línea del metro de Bogotá. Hubo gente que dijo que estaba bien, que sobrevolaran la primera línea, pero también se prestó para muchas críticas, porque sobrevolar una obra que en estos momentos tiene un nivel de avance, pero que todavía, pues evidentemente los pilotes en la Caracas no están, y se ha hecho un gran trabajo en el patio taller, en el traslado de redes, pues que es imperceptible desde un helicóptero. ¿Cómo lo vio usted? ¿Cómo vio ese sobrevuelo? Pues sí, es válido que lo hagan y está bien que lo hagan, pero ese no puede ser el elemento principal para hacer una evaluación de cómo está avanzando una obra de estas características, más aún cuando pues está presente como ellos lo están en la Junta del Metro. Tendremos, por cierto, la semana entrante la reunión, y ahí será la oportunidad para conocer en detalle los avances que tiene el proyecto. Como usted lo dice, en el sobrevuelo se pueden ver algunas cosas, pero no otras. Por ejemplo, hubo una discusión sobre el retraso de la obra, entonces se habló de que había un retraso de 8%, entonces que la cifra de 27, 28% no era real, sino que estábamos por el 19, el 20%. Y es que se están confundiendo dos cosas. Uno es que el proyecto en su integralidad tiene varios componentes. El contrato de concesión de obra debería estar ahorita alrededor del 22, 23%, y está más o menos 2 puntos atrasados, 2.5 atrasados. Ese es el retraso que hay. Pero a eso se le suma lo que usted mencionaba, traslado anticipado de redes, por ejemplo, que es un componente importante que en lo que le corresponde al distrito se ha avanzado en un 100%, eso es importante, y se le suma la gestión predial, que tiene un avance ya superior al 98, casi 99%, que también pues es un tema que tal vez no sea tan evidente en el sobrevuelo. Entonces yo creo que ese sobrevuelo es parte de lo que ellos pues quisieron hacer, y es válido y respetable, pero no puede ser el único elemento para evaluar cómo va una obra de infraestructura como el metro.
Sí, alcalde, lo que mucha gente quiere ver es los pilotes en la Caracas, quiere ver ya la obra sobre la Caracas por todo lo que, por el impacto que puede llegar a tener, pero también porque es para muchos el símbolo de que el metro va como se está construyendo en estos momentos. Esos pilotes en la Caracas, la obra pura y dura en la Caracas entre la primera y la 72, ¿cuándo empieza? Bueno, eso va a ser por tramos, pero este año empezarán las obras en la Caracas, en el año 2024. Así lo verá la gente. Obviamente ya se está avanzando en el corredor después del Patio Taller hacia la primera estación, pero en el 2024 la gente va a empezar a ver obras como lo que se está viendo hoy allá a partir del Patio Taller para conectar con la primera estación. Ese tipo de obra, iniciar digamos con el tema de los pilotes para las columnas e iniciar el proceso de construcción del viaducto, y también lo que tiene que ver con estaciones en el 2024. Sí, para cerrar este capítulo de la primera línea, no hay ninguna posibilidad, alcalde Carlos Fernando Galán, de modificar el contrato del Metro de Bogotá. Ninguna. ¿Es así? Es que Yesid, ese es un contrato firmado, financiado, en ejecución. Digamos, no hay ninguna posibilidad jurídica de hacer una modificación que pues pueda llevar eventualmente a demandas por el incumplimiento en cierta forma de un compromiso. Entonces, desde ese punto de vista no hay posibilidades de modificar el proyecto. Muy bien, hablemos de la segunda línea del metro que usted recibió, que el proceso lo abrió la anterior administración. Se ha denunciado, alcalde, un posible conflicto de interés de las empresas chinas que buscan quedarse con la construcción de la segunda línea del metro de Bogotá, que es subterránea, que va hacia Suba y Engativá. Ese posible conflicto de intereses puede poner en riesgo la adjudicación, porque la adjudicación se ha corrido, el cronograma se ha ampliado, se hablaba primero de marzo, ahora creo que ya hay una fecha hacia agosto. ¿Qué reporte tiene usted de ese problema? Yesir, efectivamente, lo que usted cuenta pues es básicamente lo que ha ocurrido. Ahí hay que mencionar una cosa. Hay 4 consorcios, digamos, que fueron precalificados, 3 de los cuales tienen, digamos, un origen chino. Y ahí, digamos, se puso sobre la mesa un documento donde uno de los 4 manifestó la posibilidad de existir un conflicto de interés entre otros 2 que están participando. Eso, según entiendo, la administración anterior lo analizó en términos de la normatividad o de la legalidad colombiana, digamos, de las normas colombianas de contratación, y consideró que no existía tal conflicto de interés porque no estaba demostrado un control de uno sobre el otro. Sin embargo, este proceso se está llevando a cabo siguiendo las reglas del BID, las reglas jurídicas del BID, que es el Banco Interamericano de Desarrollo, y sobre esas reglas sí significaría esto un posible conflicto de interés. Entonces, lo que se está haciendo en este momento es evaluar la posibilidad de cómo se podría resolver ese conflicto de interés. Pues en eso se está trabajando y analizando con la empresa Metro y con los diferentes actores, y pues espero que tengamos noticias de la posibilidad, ojalá, de resolver esto para que este proyecto pueda continuar y pueda llegar a buen puerto. Sí, alcalde, en su administración, en su gobierno, en su alcaldía, usted se compromete a avanzar hasta donde más pueda la primera línea del Metro de Bogotá. Es posible que usted incluso pueda llegar a inaugurar algunos tramos, a adjudicar la segunda línea del Metro de Bogotá si se corrigen estos problemas con los oferentes. Y quisiera preguntarle, ¿alcanza usted a plantear la tercera línea del Metro de Bogotá, a avanzar en algunos estudios? ¿Ha pensado a lo mejor en abrir la licitación de la tercera línea del Metro de Bogotá? Sí, tenemos esa intención. Nosotros tenemos, la administración anterior avanzó en la prefactibilidad, nosotros queremos trabajar en evaluar esa prefactibilidad para ver si avanzamos en ya los estudios eventualmente para poder avanzar en un proceso licitatorio para que Bogotá pueda iniciar por lo menos la licitación de esa tercera línea en nuestro gobierno, y de esa forma pues que dentro de los próximos más o menos 10 años Bogotá pueda estar avanzando en ya la construcción total de una infraestructura, por lo menos de 3 líneas férreas de transporte masivo que nos permitan ir teniendo un sistema mucho más robusto. Entonces esa sí es la meta mía, es avanzar en la tercera línea, no construirla obviamente porque no voy a prometer algo que no se alcanza a hacer, pero sí ojalá lograr adjudicarla. ¿Y esa tercera línea, alcalde, por dónde iría? Más o menos, en borrador. La que
La que nos entregaron es una línea en prefactibilidad, repito, es una línea que sale de Soacha, también está por el suroccidente de Bogotá y llega hacia el centro de la ciudad. Básicamente ese es como el trayecto. Entra por Bosa y llega al centro de la ciudad, digamos, tiene un cruce con la línea 1 del metro. Esa es la que está en prefactibilidad, pero obviamente yo no descarto pues analizar otras rutas para esa tercera línea del metro eventualmente, que puede tener que ver con una conexión norte-sur por el occidente, como está contemplado, pero lo que tenemos ahorita de prefactibilidad es esa que le menciono. La que nos entregaron es la que sale de Soacha y entra por Bosa y llega al centro de Bogotá. ¿Subterránea, elevada? ¿Se avanzó en algo de eso o todavía eso está...? En la prefactibilidad estaba contemplada como subterránea. Bueno, muy bien. Alcalde, quisiera preguntar, usted es una persona que se ha caracterizado y lo prometió en campaña y lo ha cumplido hasta ahora, y es ser honesto, decir la verdad, no inflar, no prometer lo que no va a cumplir. Ha sido parte de su estilo en la política, y quisiera, con esa misma honestidad que lo caracteriza, alcalde, que nos cuente si está satisfecho con el diálogo que hasta ahora ha tenido con Petro, con el presidente, con la nación, en los proyectos de la ciudad. Pues mire, Jessy, yo soy respetuoso y la apuesta mía ha sido, así como respeto al gobierno, he esperado respeto, hasta ahora lo he recibido. En los escenarios en los que he tenido la posibilidad de discutir con el gobierno proyectos, pues ha habido diferencias, evidentemente, como el caso del metro, pero creo que en medio de la diferencia ha sido una discusión respetuosa. Le repito, estoy trabajando, por ejemplo, para lograr concretar el apoyo de la nación en el tema de la salud para tener infraestructura hospitalaria adicional a la que estaba contemplada en nuestro plan de desarrollo, o en lo que queremos incluir en el plan de desarrollo originalmente. Queremos trabajar, por ejemplo, en el tema, repito, educativo, también con infraestructura para las universidades. Entonces yo estoy buscando es tener la posibilidad eventualmente de ponernos de acuerdo en aquellas cosas en donde haya coincidencias, respetando las diferencias. Esa es la apuesta mía. Yo tengo que trabajar por Bogotá en un contexto donde hay un gobierno nacional, respetando ese gobierno, defendiendo los intereses de Bogotá, pero buscando acuerdos que nos permitan soluciones para los problemas de Bogotá, donde lo logremos. Es decir, ¿usted confía que Petro le va a cumplir a Bogotá? ¿Y le va a cumplir a la ciudad? ¿Va a cumplir con los compromisos? Pues, a eso aspiro, Jessy, a eso aspiro, y aspiro a trabajar eso, pero eso también depende obviamente, de discutir, de llevar argumentos, de demostrar por qué hay que hacer ciertos proyectos, por qué no hay que hacer otros, por qué hay que concretar ciertas cosas. Entonces la apuesta mía ha sido esa, en el marco del respeto, obviamente marcando diferencia cuando hay diferencias, como lo he dicho en el caso del metro, por ejemplo, pero pues buscando alternativas en otros proyectos para poder ponernos de acuerdo. Sí, ¿le ha preocupado algo el gobierno hasta ahora? ¿Hay algo que le esté preocupando, que requiera de usted, como casi todos los temas a veces de las ciudades que requieren del concurso del gobierno nacional? ¿Hay algo en particular que usted esté pensando que necesita realmente de la agilidad del gobierno? A ver, pues no, o sea, hay unas discusiones en algunos temas donde yo espero, por ejemplo, tener el apoyo de la nación. En el tema, por ejemplo, de la financiación del déficit del FED, hay contemplado por la alcaldía pasada, nos dejó contemplado 800.000 millones de pesos de la nación que le dieron a la alcaldesa Claudia López para financiar el FED, 600.000 creo en un año y algo parecido el año anterior. Esperamos que a nosotros también nos apoyen, ¿no? Eso es importante por Bogotá para que el sistema de transporte siga operando. Entonces ese es un tema donde pues me preocupa que no haya esos recursos y tenemos que trabajar para convencer al gobierno de que nos los dé. Sí, acá le vamos a traer unas preguntas finales de temas muy puntuales. ¿Qué va a pasar con la LO, con el proyecto para el que se compraron los predios de la LO para hacer esta vía que la alcaldía de Claudia López alcanzó a adjudicar allí una ciudadela educativa? Se suspendió el contrato, hay una polémica en torno al futuro de la LO. ¿En su administración se va a hacer la LO? Pues mire, nosotros en el marco del POT vigente en Bogotá, la LO está contemplada hasta el borde urbano de la ciudad, no más allá, no en la Vanderhamen. Como estaba originalmente contemplada esa vía, pasando por lo que después se declaró como la Reserva Vanderhamen. La apuesta nuestra es, primero, pues revisar el contrato, porque vimos que había unas dificultades en ese contrato, la misma Procuraduría lo expresó, y revisar en el marco, digamos, de ese contrato si hubo decisiones equivocadas y poderlas corregir.
Ahora, yo creo que es viable garantizar una vía para unas zonas de suba que requieren de conectividad vial, respetando la estructura ecológica principal, los humedales, y al mismo tiempo garantizando infraestructura educativa como está contemplada en la ciudadela educativa. Esos aspectos se pueden contemplar, los estamos estudiando para concretarlos, es parte de la discusión que tenemos en la construcción de nuestro plan de desarrollo. Muy bien, va a tratar de hacer como una mezcla en esa zona. Muy bien, alcalde, la suspensión del corredor de la carrera séptima entre la 99 y la 32, ¿qué cambio le va a hacer al proyecto, alcalde? Bueno, ahí hay varias cosas, Jessy. Primero, pues yo debo decir que pues yo recibí un mandato claro de la ciudadanía, donde la ciudadanía pidió revisar ese proyecto. Revisarlo por dos razones principales, en mi opinión. Uno, por lo que tiene que ver con el hecho de que el proyecto, como estaba contemplado, eliminaba el tráfico mixto en el sentido norte-sur, es decir, en el costado occidental por completo. Y la ciudadanía no está de acuerdo con eso. Entonces hay que buscar fórmulas para ver si se puede modificar eso. Uno. Dos, el proyecto tiene una dificultad. Ese proyecto estaba contemplado, Jessy, para hacerse una vez, digamos, hacerse previamente a la construcción del metro por la Caracas, para que cuando estuviera en construcción la Caracas, tuviéramos en operación la séptima. Pero eso no se hizo. Y ahora, iniciar ese proyecto en este año, a finales de este año, cuando precisamente, como lo hablábamos hace un rato, vamos a tener la obra de la Caracas por el metro al tiempo, es colapsar la ciudad. Es decir, usted hace una obra de infraestructura de transporte masivo en la séptima, corredor oriental, y en la Caracas, corredor oriental, al tiempo, colapsa la ciudad. Eso no se puede hacer. Entonces, esos dos elementos los estamos teniendo en cuenta para revisar el proyecto. Es decir, que es posible que el corredor quede en stand-by mientras se hace la obra de la Caracas para poder hacer el plan de tráfico. Es posible. Si no se puede combinar los dos planes de manejo de tráfico, pues es inviable hacer las dos obras al tiempo. Muy bien. Alcalde, ¿usted va a expedir un decreto para reglamentar el consumo de drogas en el espacio público? Jessy, yo le cuento una cosa. Hay una ley, ahorita se me escapa el número, que está vigente desde el año 2019, tal vez 2020, que establece, digamos, unas restricciones en ciertas zonas, alrededor de colegios, alrededor de parques. Y hay un decreto del distrito, vigente hoy, un decreto del 2019, que establece también unas distancias que deben respetarse de entornos como parques, como colegios. Entonces, eso ya está vigente hoy. El problema que tenemos, Jessy, es que el año pasado hubo, no recuerdo la cifra, pero fue más de 50.000 comparendos por consumo de sustancias psicoactivas en espacio público en Bogotá. Ya se impusieron el año pasado. Y yo digo, ¿y eso soluciona el problema? Entonces, podríamos expedir otro decreto, ratificando un poco lo que ya hoy, complementándolo, de pronto regulándolo un poco más allá, pero si no tenemos la capacidad de hacerlo cumplir, no estamos logrando nada. Entonces, por eso la apuesta con la Secretaría de Seguridad fue, no expidamos otro decreto a la carrera simplemente para decir, ya expedimos un decreto y punto, sino miremos qué es lo que ha llevado a que lo que hoy existe y que está vigente no ha funcionado, para que eso sí funcione. ¿Qué articulación, qué diálogo que tenemos que tener con los entornos escolares, con los entornos de los parques, con las juntas de acción comunal, con los diferentes actores para poder implementar medidas que nos lleven a que las normas que se expiden se cumplan? Porque este país está acostumbrado a sacar norma para todo pensando que eso soluciona todo, y muchas veces no nos damos cuenta que ya hay normas para eso que no ha servido y que tenemos que revisar por qué no ha servido para hacerla cumplir y no ponernos a expedir más normas pensando que eso va a solucionar el problema. Sí, alcalde, ¿en su administración ha pensado revivir algunos proyectos como el Sendero de las Mariposas, ese sendero en los cerros orientales que tenía un componente de cortafuegos justamente para combatir los incendios? ¿Usted ha pensado revivir ese proyecto, por ejemplo? A mí sí me parece atractivo un componente que permita proteger los cerros orientales de incendios forestales. Y pues lo que nos ocurrió en enero y que estamos en riesgo que nos vuelva a ocurrir obviamente pronto, pues nos debe llevar a pensar en que la ciudad sí necesita eso. Yo me di cuenta que pues, puntos como el de la Quebrada La Vieja, el incendio, los bomberos me decían, mire, alcalde, para llegar al punto donde está el incendio nos tardamos desde la Circunvalar, así usted lo vea muy cerca, nos tardamos 1 hora y cuarto, 1 hora y media en llegar con equipos. Eso puede ser
la diferencia entre que se quemen 1, 2, 3 hectáreas o 300 o 400 hectáreas. Entonces yo sí creo que Bogotá necesita, y eso es un tema que le pedí a la Secretaría de Ambiente, estudiar con la CAR, porque pues quien tiene jurisdicción sobre los cerros orientales es la CAR, la posibilidad de tener un proyecto que tenga ese componente de protección de los cerros y de prevención, por una parte, de mejores herramientas para llegar a los diferentes puntos de los cerros en caso de necesidad y eventualmente herramientas para atender una emergencia como la que vivimos. Alcalde, y pregunta final, la relación con el Consejo, ¿cuándo lleva el plan de desarrollo al Consejo? ¿Tiene usted una mayoría absoluta para poder sacar adelante varias de las iniciativas este año? ¿Esa relación con el Consejo cómo está y cuándo arranca la discusión del plan de desarrollo? Bien, pues yo respeto mucho al Consejo, usted sabe, yo fui concejal, tengo pues mucha cercanía con esa entidad, respeto mucho lo que significa la corporación, su representatividad, reconozco la tarea, el juicio que tienen los concejales para ejercer control, para estudiar los temas. Entonces vamos a trabajar con ellos. La meta nuestra es tener la semana entrante un primer borrador del proyecto de plan de desarrollo que será socializado en algunos sectores, por ejemplo la CAR, el Consejo Territorial de Planeación. Vamos a trabajar con el Consejo, además complementando eso con herramientas de participación ciudadana para llevar la versión definitiva para que en el mes de mayo el Consejo lo estudie. ¿Y cómo se llama el plan de desarrollo? Adelántenos ese nombre, alcalde. Tengo la discusión este fin de semana para definir el nombre. Pero ya lo tiene, ya lo debe tener. No se lo tengo. No, bueno, estoy en eso. Bueno, muy bien, alcalde Carlos Fernando Galán, muchas gracias por estar con Semana, por haber hecho este análisis de los problemas de la ciudad, por estos anuncios que ha hecho sobre lo que viene y estaremos muy atentos, alcalde, a todo el desarrollo de su gobierno y particularmente en esta crisis de seguridad que tiene tan preocupados a todos los ciudadanos y sé que también lo tiene muy preocupado a usted. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Jessy. Y a todas las personas que se conectaron con Semana, gracias por estar con nosotros y sigan con toda la información en semana.com.